Buenos días con todos. Mi nombre es Irene Cecilia Arango Rocana. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Derecho, tercer semestre, en la Universidad Particular Técnica de Loja. El día de hoy, para la materia de sociología jurídica, vamos a tratar aspectos sociológicos de los hitos legislativos del Ecuador. Primero, voy a empezar dando un breve contexto. En el siglo XIX, durante algunos procesos de independencia y cambios políticos en varios países, surgía la idea de establecer un Estado republicano moderno y fuerte en lugar de mantener el antiguo orden que estaba. La creación de este nuevo Estado buscaba unir las mayorías sociales en la construcción de la nación, lo cual iba a implicar cambios significativos dentro de las estructuras tanto políticas como sociales que ya existían. En este contexto, uno de los temas que adquirió relevancia fue el tema de la esclavitud, que se puso en un tema de debate. La esclavitud era considerado un problema que debía ser abordado y era crucial para la construcción de este nuevo Estado republicano. La abolición de la esclavitud se convierte en un punto de debate, como yo dije, importante, ya que iba en contra de los principios de libertad, igualdad, justicia que se buscaba instaurar en esta nueva sociedad. La abolición de la esclavitud en América fue vista como un desafío y una contradicción ante la influencia del liberalismo europeo y el avance del capitalismo industrial que exigía modernizar las relaciones laborales. La presión de países como Inglaterra lleva a la abolición del tráfico de esclavos en 1908, lo que limitó la entrada de mano de obra esclava a América. Esto junto con la aceptación por parte de potencias europeas de la supresión de un tráfico de esclavos hacia 1820 allanó el camino para la abolición de la esclavitud con las colonias hispanoamericanas. Dentro de Ecuador, en el Valle del Chota, esclavos que trabajaban arduamente en antiguas haciendas, luego gestionadas por temporalidades, buscaron ayuda legal hasta 1708 y 1804, donde se quejaron de las faltas de condiciones dignas y maltratos que sufrían en aquellos entonces. En 1826, esclavos de las minas de esmeraldas denuncian incumplimiento de sus amos en todo lo que refería a alimentación, vestimenta, educación y las demás cosas que contravenían o se iban en contra de las leyes coloniales que habían en ese entonces. En Guayaquil, en 1822, bueno, adelantándome un poquito, menciono que se establece un banco de manumisión que fue propuesto por Simón Bolívar para que los trabajadores urbanos a jornal pudieran acceder a la libertad. Esta medida buscaba frenar la venta de esclavizados y beneficiar a los negros bajo la ley de vientres, que ya la veremos más adelante. Los esclavos guayaquileños se comprometen a ahorrar de sus propios ingresos para poder contribuir a su fondo de libertad. Una vez acumularan cierta cantidad, podrían obtener su libertad o a su vez otorgarle la libertad a otros esclavos que estarían en otras situaciones mucho más necesitados. Este sistema, además de incentivar a un ahorro, se podía ver y evidenciar la solidaridad entre los esclavos para poder alcanzar la libertad de una manera no solo individual, sino colectiva. En la práctica se puede decir que la automanumisión fue la vía más segura para poder obtener la libertad antes que esperar la decisión de la élite socialista que, pues, debido a sus prejuicios y a sus prejuicios raciales y a todo lo que tenía, iba a ser casi imposible que esta población, o sea, los esclavizados, formaran parte del proyecto de una nueva república. Entonces, ahora sí, empiezo. A lo que nos compete, leyes de manumisión de los esclavos y de manos muertas. La ley de 1852 se considera, esta que estamos conociendo ahorita, el primer hito de inclusión en la historia jurídica ecuatoriana. O sea, es un evento importante. Esta busca la restitución de condición de personas a un grupo humano que estaba en condiciones de esclavitud y pues por ende la abolición de esclavitud como un punto importante en la ideología liberal. Ahora, según los hechos podemos ver lo siguiente. José María Urbina es nuestro máximo exponente y entra dentro de estas consideraciones. José María Urbina, y como lo hicieron llamar un sistema ingenioso, y su sistema ingenioso, él habla de una manumisión de esclavos mediante juntas protectoras, compra de esclavos a propietarios usando el dinero de impuestos por la pólvora, o sea, el dinero que generaba la pólvora. Segundo, el Congreso Internacional de Viena en 1815 para poder tratar la misma cuestión de la esclavitud, el Tratado Internacional contra la Trata de Esclavos que fue recogido por Fernando VII en 1817. Ahora, para seguir, también dentro de ello se puede decir que abarcaba, que dentro de todo lo que sucedió se abarca la ley del 19 de julio de 1821 de la Gran Colombia, que incluía la libertad de partos y la manumisión de esclavos. ¿A qué voy? Nuevamente, lo que mencioné antes lo explico ahora. En 1821 se promulga la Ley de Vientres o Libertad de Partos en el Congreso de Cúcuta que otorga la libertad a los hijos de las madres esclavas al nacer,
Sin embargo, ellos debían permanecer con el amo de su madre hasta los 18 años para trabajar y pagar su sustento. Esta medida gradual buscaba conciliar los intereses de los líderes criollos con los esclavistas que veían la emancipación básicamente como una amenaza hacia sus negocios y hacia el orden social de aquel entonces. En Ecuador se aplicó en 1846, liberando así a los esclavos de Juan José Flores, un hito importante, al cumplir los 18 años y estableciendo requisitos para la emancipación de los hijos de esclavas de Esmeralda. Entonces, también se habla de la efervescencia de las guerras de independencia en América, afectando el poder de Fernando VII, un adelantamiento en las ideas liberales en Guayaquil con la existencia de leyes contra la esclavitud, medios de liberación de esclavos mediante un fondo común de ahorros, petición de los esclavos para contribuir económicamente, lo que hemos hablado, ¿no? La idea de liberarse, la importancia de la iniciativa de los propios esclavos para poder llegar a su propia liberación. A continuación, para poder entenderlo también cómo se fueron suscitando estos hechos, menciono o indico en esta línea de tiempo cómo sucedieron. Primero, la Asamblea Constituyente Ecuatoriana en 1830, la cual prohíbe la importación de esclavos con excepciones para labores agrícolas o minerales. El tratado firmado por Ecuador con Gran Bretaña para eliminar la transportación de esclavos con reservas que permitían el tráfico bajo ciertas condiciones. La ley de 1843, que también prohibía el tráfico de los esclavos. El decreto del 17 de julio de 1851, firmado por José María Urbina para poner fin al comercio de los esclavos. Y lo que vemos aquí, justo en esta imagen, la Convención Nacional de 1852, que fue convocada por Urbina, que aprobó una ley de manumisión propuesta por Juan Illigord y Francisco Aguirre. Los fondos para la manumisión de esclavos provenientes de impuestos, que iban a ser los impuestos que provenían, del aguardiente, de la pólvora, herencias, sucesiones e impuestos especiales a bienes raíces, profesiones e incluso por las industrias. Ahora, para finalizar este punto, el consentimiento de la mayoría de los propietarios de esclavos, la libertad de estos, se puede también mencionar la persistencia de individuos sin escrúpulos que intentaron mantener a los esclavos en esta condición hasta un año antes de esta, hasta 1854, aprovechándose de su ignorancia. En el proceso de formación de un Estado nacional ecuatoriano, el discurso oficial de la clase política procuraba construir una sociedad moderna con ciudadanos libres, pero se vio obstaculizada por los intereses económicos de las propias élites y de las ideologías racistas que perpetuaban un orden social que perpetuaban este orden social favorecedor hacia las clases dominantes. A pesar de ello, los esclavizados buscaron consolidar su libertad y resistieron de forma activa contra políticas opresivas a través de estrategias como los negocios, actos de rebeldía e incluso la resistencia que ellos llevaron por mucho tiempo. Este proceso de resistencia contribuye a la desesclavización y socavó el sistema esclavista, fortaleciendo un sentimiento para hacerlos a ellos más autónomos y a su vez la búsqueda de su propia libertad. Dentro de lo que acaba de pasar, esto da pie hacia algunas nuevas creaciones y entre ellas el Código de Trabajo. Es un hito importante también y me gustaría mencionarlo aquí. En Ecuador, a principios del siglo XX, empiezan a ver las transformaciones políticas e institucionales. La Revolución de 1895 y el liberalismo de Vicente Rocafuerte promovieron un Estado laico tras la muerte de Eloy Alfaro en 1912. El Partido Liberal se inclina básicamente hacia un liberalismo económico, lo que causa el descontento entre quienes percibieron una traición a los principios revolucionarios originales y el surgimiento de una oligarquía exportadora. Eventos globales como lo que se conoce en la Revolución Mexicana, que todos sabemos, y la Revolución Rusa, influyen también en Ecuador, con un socialismo ganando apoyo entre los intelectuales debido a la crisis económica y a la pobreza. Esto lleva a la formación de una liga militar en 1924 para promover el progreso institucional y un bienestar nacional. El Código de Trabajo ecuatoriano nace en 1938, fruto de todos estos cambios y movimientos sociales con el objetivo de poder mejorar las condiciones laborales y, bueno, pues proteger a todos los trabajadores. Ahora, ya que mencioné lo de esta liga militar en Ecuador, me adentro un poquito. En julio de 1925, una liga militar en Ecuador lidera un movimiento para tomar el poder y oponerse a esta oligarquía que reinaba. Esto resulta en dos juntas provisionales y también la posterior dictadura de Isidro Ayora Cueva, quien luego fue presidente. Durante este periodo se implementaron las primeras leyes laborales, sentándose una base de futuro para el Código de Trabajo posterior.
En 1928 se promulga la Ley del Contrato Individual del Trabajo y la duración máxima de trabajo y un descanso semanal, estableciendo 48 horas de trabajo semanal y un día de descanso. Además, se introdujeron la supervisión laboral y leyes para poder proteger a las mujeres y menores y a todos los grupos vulnerables. En 1937 se adoptó la Semana Inglesa, perdón, por Virgilio Guerrero, que fue una clave en estas reformas y en el Código de Trabajo, inspirado en la Ley Federal de Trabajo mexicana. El Código de Trabajo ecuatoriano se expide el 5 de agosto de 1938, mejorando así la protección laboral. Ahora, eh, ahora sí, para finalizar, me gustaría añadir estos dos que también fueron unas leyes importantes. Acompañando al Código de Trabajo, se establece la creación del Seguro Social en Ecuador, que marca un hito de inclusión de beneficios de previsión y salud para la mayoría de los ecuatorianos, que hasta 1992 estos beneficios se encontraban limitados hacia los sectores solo, o sea, estos beneficios solo lo tenían sectores urbanos y los burocráticos, y lo dejaban de lado a los sectores indígenas y campesinos sin protección, lo cual después de esta medida fue cambiando y ahora es lo que conocemos. Y la ley de reforma agraria, perdón, en 1964, Ecuador promulga su primera ley de reforma agraria, impulsada por el Juan Militar de Ramón Castro Gijón, por la Junta Militar, perdón, para poder distribuir las tierras de una forma equitativa, o sea, que los grandes latifundios pasen a ser minifundios, que lo que se conoció después. Entonces, aunque se presentó una resistencia por parte de los grandes hacendados, se tuvo que hacer así. Y en 1973, el general Guillermo Rodríguez Lara emite una nueva ley para poder continuar en este proceso. La Ley del Desarrollo Agrario de los años 90, que pudo moderar estos esfuerzos y ahora es lo que nosotros conocemos. Sin más, espero se haya podido entender. Muchas gracias por la atención.